Bienvenido a este video titulado Batería Prolexia. Prolexia significa diagnóstico y detección temprana de la dislexia. Mi nombre es Mario Pimentel, neuropsicólogo educativo idóneo en Panamá. Y pues nada, me gustaría poder hacer docencia sobre esta prueba, para qué sirve y en qué casos puede ser útil dentro de un plan de evaluación psicológica o neuropsicológica. Sin más que decir, comenzamos. Antes de empezar la clase, me gustaría explicar a manera de docencia cuáles son los materiales que vienen con la prueba. Primeramente, tenemos una hoja que te va a dar pues el PIN. Es una prueba que utiliza un PIN electrónico en la página de TEA Corrige. Esto permite calificar la prueba de forma online, tiene 25 usos y me parece una de las bondades de la prueba, de que pues consume poco tiempo al momento de calificar. Tenemos también un cuaderno de estímulos que es utilizado en 4 tareas de la prueba, por ejemplo en lectura de palabras, lectura de pseudopalabras, RAN de objetos y RAN de colores. También tenemos su correspondiente manual, que lo podemos ver aquí en pantalla. Y pues claro que sí, tenemos hojas de respuestas que son las que nos van a servir para poder entonces llenar los resultados. Esta hoja de respuesta incluye 2 formatos. Una del formato de detección temprana de la dislexia, que va desde los 4 hasta los 6 años. Y una hoja de respuesta que va desde los 7 años en adelante, de los 7 años hasta los 70 años. Una vez explicado esto, empezamos con la clase. La ficha técnica de la prueba Prolexia. Como te comenté, nombre de la prueba, diagnóstico y detección temprana de la dislexia. Esta prueba tiene 2 formatos. Una de detección temprana, en el caso de niños de 4 a 6 años. Y otra batería diagnóstica desde los 7 hasta los 70 años. Un tiempo de aplicación aproximado entre 30 minutos tiene esta prueba. ¿Cuál es su finalidad? La finalidad de la prueba Prolexia es una prueba estandarizada que facilita el diagnóstico diferencial de trastornos relacionados con la dislexia. Vale la pena dedicar esfuerzos en contestar esta pregunta. ¿Qué es la dislexia? Es una dificultad para leer, es un trastorno del neurodesarrollo, puntualmente se ubica entre los trastornos del aprendizaje y tiene un origen neurobiológico. Hay que considerar, cuando hacemos un diagnóstico de dislexia, tenemos que descartar que no hay afectaciones en procesos de inteligencia. El sujeto tiene que tener una inteligencia promedio. No tiene que haber afectaciones perceptivas ni a nivel visual ni a nivel auditivo, por ejemplo. Tampoco puede haber dificultades familiares, comportamentales, emocionales, o inclusive tampoco puede existir factores de poca estimulación que nos hagan pensar que el sujeto ha sido poco estimulado en cuanto a la lectura, ¿no? Una vez descartemos que todos estos factores mencionados se encuentran acorde a lo esperado, pero sin embargo, a pesar de dedicar esfuerzos, energías en que el niño o la niña pueda aprender a leer y aún así no lo consigue, es por eso que en estos casos la prueba Prolexia nos permite hacer ese diagnóstico diferencial para poder entonces situar a un sujeto dentro del diagnóstico de la dislexia. Acá tengo algo interesante, porque hay factores de riesgo que todo familiar, todo profesional debe de considerar al momento de poder considerar un posible diagnóstico de dislexia o un posible caso de sospecha de dislexia. Por ejemplo, antecedentes familiares de dislexia es un factor de riesgo. Aquellos casos cuando usted nota que el niño está aprendiendo a leer y constantemente está confundiendo letras, fonemas, eso es un indicador. Dificultad para realizar rimas, contar sílabas, lectura lenta e imprecisa. Inclusive el desarrollo lento del lenguaje se ha correlacionado en algunos casos con pacientes con dislexia. Y también, por supuesto, lentitud y problemas para aprender a leer. Es decir, esa lentitud va acompañada con dificultades en la precisión lectora. De pronto tenemos sustituciones, tenemos omisiones, adiciones de forma constante. Y pues definitivamente que otro factor a considerar es que ha pasado bastante tiempo de estimulación de lectura y no se observan avances significativos. Eso hay que considerarlo y tomarlo en cuenta. ¿Qué tareas conforman la prueba Prolexia? La prueba Prolexia está conformada por 12 tareas en su versión de diagnóstico, que es la que voy a explicar, y por otra parte la versión de detección temprana está conformada por 6 tareas. Tareas que conforman la prueba Prolexia. Mencionar de que
que las tareas, estas 12 tareas que he mencionado que conforman la prueba Prolexia, giran en torno a algo muy importante y es el componente fonológico, que se ha determinado que tiene una gran influencia en aquellos casos con dislexia. Este componente fonológico tiene 3 divisiones. Primeramente, conciencia fonológica, memoria verbal a corto plazo y acceso al léxico. Vale la pena resaltar que estos 3 componentes que he mencionado son evaluados en la prueba Prolexia porque se intenta analizar cómo el sujeto manipula las sílabas, cómo manipula los fonemas, pero también cómo es capaz de almacenar temporalmente información en su memoria y verbalizarla, o también cómo es capaz de, a raíz de una secuencia de imágenes o de colores, poder recuperar de su memoria de largo plazo información, y esa información estar en la capacidad de verbalizarla acorde a factores como el tiempo y una adecuada precisión. Es por eso que me parece, y el marco teórico de la prueba así lo refleja, una prueba que tiene muchísimas bondades en ese sentido y evalúa factores muy vinculados con el diagnóstico de la dislexia. Tenemos acá las 12 tareas que las voy a explicar a continuación. Tenemos omisión de sílabas, tenemos inversión de sílabas, sustitución de fonemas, deletreo de palabras y pseudopalabras. Voy a hacer un alto y explicar estas pruebas. Omisión de sílabas, pues nada, el sujeto tendría que primero leer una palabra y omitir una de las sílabas. Inversión de sílabas, pues es un poquito más compleja porque ya él tendría que almacenar en su memoria de trabajo las sílabas e invertir el orden, sustitución de fonemas y deletreo de palabras y pseudopalabras. Son tareas muy buenas que nos indican un poco cómo está la competencia del niño o la niña en tareas de manipulación silábica y también de poder utilizar esas sílabas para poder entonces cambiar el orden de las mismas y poder manipularlas. También tenemos una prueba de dígitos muy similar a la de las escalas Wechsler. Uno dice una secuencia de números, el niño tiene que repetirla. Tenemos lectura de palabras, lectura de pseudopalabras. Tenemos escritura en formato de dictado, tanto de palabras conocidas como palabras desconocidas. Y tenemos una prueba de RAM de objetos y de colores, en donde el niño tiene que visualizar una secuencia de colores y decirla lo más rápido posible, minimizando los errores que pueda tener en esta verbalización. Y esto pues contribuye a poder medir un poco esa recuperación de elementos que están alojados en la memoria de largo plazo y poder entonces enunciarlos. También creo que en este formato queda más claro las áreas que mide la prueba Prolexia. Tenemos áreas de conciencia fonológica, tenemos áreas de memoria, tenemos áreas de codificación y tenemos área propiamente de la lectura y la escritura. Todos estos elementos están muy relacionados con casos de dislexia y es por esa razón que esta prueba los integra para entonces poder estimar algo que se llama perfil de riesgo de dislexia. Aquí te estoy mostrando en pantalla una gráfica autoría de TEA Ediciones en donde se establece el perfil que puede tener la persona evaluada acorde a su desempeño en las 12 tareas. Esto es muy positivo porque brinda aparte un intervalo de confianza que nos puede estimar dónde se encuentra realmente ese riesgo de dislexia, y si tras esto aplicamos otras pruebas de lectura, aplicamos pruebas perceptivas, aplicamos pruebas de inteligencia, aplicamos pruebas neuropsicológicas, pues definitivamente que puede ayudar muchísimo a detectar casos de dislexia que así lo requieran. Conclusiones de la prueba Prolexia: digamos que usted es un padre de familia que está interesado en esta evaluación. Es una prueba muy completa para poder servir en ese diagnóstico diferencial de casos en donde se sospecha la presencia de la dislexia. De igual forma, algo que me encanta de esta prueba, si bien es cierto en el caso de niños de 4 a 6 años no es recomendable diagnosticar como tal la dislexia, pero sí nos puede ayudar a poder tener un índice predictivo de posibles sospechas de dislexia desde mucho antes que el niño comience el proceso de lectura, y me parece a mí que esto ayudaría a poder anticipar cualquier tipo de dificultad, ya sea por medio de un plan de intervención, lo que ayuda a sacarle provecho a esa plasticidad cerebral, dado que pudiera iniciarse una intervención en edades tempranas del neurodesarrollo. De igual forma, es un instrumento que abarca un amplio rango de edad, desde los 4 hasta los 70 años, inclusive puede servir para aquellos adultos que sospechan que pueden tener dislexia. Es una prueba que permite medir múltiples áreas relacionadas con pacientes que presentan dislexia, por ejemplo, conciencia fonológica, memoria a corto plazo verbal, acceso al léxico.
Y es una prueba muy amigable, es una prueba que demora aproximadamente unos 30 minutos y uno de los beneficios de esto es que el paciente no se fatiga. Aunque él tenga dificultades de lectura, es una prueba muy amigable para estos casos. Aquí te dejo las referencias, tenemos el manual de la prueba. Te invito a que te puedas suscribir, que le puedas dar like al video. Poco a poco hemos crecido, hemos creado una comunidad de aprendizaje llamada Neurociedu y eso me llena de mucha felicidad. Te recuerdo las evaluaciones que aplico, desde pruebas de escritura, pruebas de lectura, pruebas de detección y diagnóstico de la dislexia, pruebas de madurez neuropsicológica infantil para preescolares, pruebas de detección de dificultades del aprendizaje y trastornos del aprendizaje de carácter neuropsicológico, como es el Baneta. Tenemos pruebas perceptivas visuales, pruebas de atención, escala de detección del TDAH, dificultades asociadas, pruebas de funcionamiento ejecutivo. Hemos crecido poco a poco en las baterías de pruebas. Me gustaría poder adquirir más pruebas. Es poco a poco esto que se consigue y con el apoyo de cada uno de ustedes reenviando este video a las personas podemos contribuir a esta cadena de favores para apoyar un emprendimiento en donde ustedes comparten este video a cualquiera persona que ustedes conozcan, que ustedes presientan que tienen algún niño o algún familiar que pueda tener posiblemente algún tipo de dificultades de lectura y deseamos descartar el diagnóstico de dislexia. Esta prueba es muy buena para eso. Te dejo mis medios de contacto a la orden siempre. Recuerda que también tenemos el sitio web Neurociedu. Me siento muy contento por este logro porque ahí vas a poder ver en más detalle los servicios que brindo para la población panameña, tanto en Ciudad de Panamá como en el área de Brisas del Golf. Y pues nada, muy contento. Y sin más que decir, me despido. Muchas gracias por visualizar el video y pendiente de futuro contenido. Un fuerte abrazo.